Osinski. Por Éxitos. Son las 8:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Es lunes, significa que tenemos nuestra sección de tecnología e innovación. Y mire usted, en las últimas semanas hemos visto los siguientes, entre otros, pues son muchos más, titulares en portales web. Uno que dice: Inteligencia Artificial Criolla. 5 proyectos desarrollados por venezolanos muestra iniciativas locales que buscan aplicar inteligencia artificial en áreas cotidianas. Otro: la ministra para Ciencia y Tecnología de Venezuela anunció que se está desarrollando un centro de tecnología e investigación en inteligencia artificial. Otro: Nicolás Maduro dijo: Venezuela pronto va a tener su propia inteligencia artificial alimentada por nosotros. Cita textual. Otro: Asociación Venezolana de Agrotecnología afirma que la inteligencia artificial no reemplaza al agricultor y ofrece ventajas competitivas en la producción de vegetales. Otro: Agrónomos en Venezuela consideran impostergable adoptar la inteligencia artificial en la agroindustria para optimizar producción, transformación y calidad. Y otro más que dice: 4 de cada 10 docentes utiliza inteligencia artificial para su labor educativa. Y eso, insisto, por mencionar algunos titulares. Es que a diario se genera información. Eso sin contar con la cantidad de cursos, de talleres, de foros que a propósito de inteligencia artificial se llevan adelante. Maravilloso, ¿verdad? Sí, es espectacular. Pero, en un estudio auspiciado por la CEPAL, entre otras organizaciones internacionales, se ubica a Venezuela en el último puesto del índice latinoamericano de inteligencia artificial. Y de eso queremos hablar. Tecnología e innovaciones. Damos la bienvenida a Gabriel Montiel Toro, experto en automatización avanzada de procesos, integrando sistemas con inteligencia artificial, industriólogo de la UCAP con MBA en la Universidad Latina de Panamá, profesor universitario de la Cátedra Inteligencia Artificial en la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Román, por el espacio y por hablar un poquito de esta inteligencia artificial a todos. Gracias a ti por atender esta invitación. ¿Qué puede explicar ese contraste? Es decir, la cantidad de titulares que leemos a diario de los usos, de las potencialidades, de lo que ya se está haciendo o se pretende hacer en Venezuela versus estar en el último lugar de la tabla. Bueno, hay dos verdades en todo lo que dijiste anteriormente. La primera verdad es que en efecto estamos adoptando la inteligencia artificial y por eso todos esos titulares de proyectos, de profesores que la usan, de etcétera, o sea, ya está en el día a día y la estamos adoptando. Pero también es una verdad que estamos de últimos en el índice de adopción de la inteligencia artificial, que es el índice latinoamericano de inteligencia artificial, ¿no? Pero para entender eso, habría que entender muchísimos otros factores de por qué estamos atrás en ese índice y por qué otros países están adelante, ¿no? Porque hay varios factores. Pero antes de entrar en esos factores, Román, porque si no el oyente no me va a entender, habría que explicar como un poquito cómo funciona la IA. ¿Okay? Y yo siempre lo explico como una fábrica. ¿Okay? Para una fábrica necesita materia prima para que entren en las maquinarias esa materia prima para que te dé un producto final. Yep. Bueno, lo mismo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita contexto, mucha data, que viene siendo su materia prima, para que entre dentro de unos algoritmos que lo que tienen son probabilidades matemáticas, para que te dé entonces una respuesta final que viene siendo el producto. Luego de todo ese proceso. Claro. Luego de todo ese proceso. Tal cual, una industria, una fábrica. Exactamente. Ahora bien, para que eso suceda, para que se dé ese proceso, digamos, de fábrica, tú necesitas unos factores, ¿ok? Unos factores de infraestructura, unos factores de data y unos factores de talento humano. Principalmente esos tres, ¿ok? Dentro de la infraestructura hay un mundo, ¿ok? Porque lo primero es la conectividad que tengamos en el país. Y gracias a ese, creo que es el primer punto que voy a decir, del cual estamos mejor, porque de hecho hace poco fue el FITELBEN, ¿no? Que estaban todas las operadoras de comunicaciones. Y más del 60% del país ya está conectado a internet. Y si te vas a Maracaibo con velocidad alucinante. Sí, o sea, quiero decir, este punto de conectividad, gracias a ese punto estamos en ese índice. Imagínate. Si no, ni siquiera apareceríamos ahí, ¿no? Ya. Ahora, siguen habiendo retos. Es decir, la inteligencia artificial rueda muy bien en 5G. ¿Okay? Entonces, bueno, ya hay operadores que tienen 5G, otras que lo están adaptando. Entonces, todavía hay un camino. Pero que tengamos ya el 60% de conectividad, ya eso es un ambiente propicio para empezar a correr con la inteligencia artificial. ¿Okay? Lo otro es que necesitamos servidores. ¿Okay? Los servidores son muy importantes para la IA. Y en Venezuela utilizamos mucho la nube
pero no hay nubes venezolanas. Es decir, utilizamos la nube de Google, la nube de Amazon, nubes extranjeras, Y digamos. no puedo desde Venezuela desarrollar inteligencia artificial con nubes en otros sitios, con nubes de terceros, tercerizar la nube. Sí, podemos utilizarla y vamos a hablar de eso, de la data que sale de Venezuela hacia el extranjero Ok. utilizando esos servidores. Ok. Pero lo primero es la infraestructura. Todavía no he entrado en la data. Esa infraestructura, esa maquinaria de la fábrica, ¿no? Sí. Los servidores. Están los servidores locales y los de la nube. Yo sé que hay empresas que están, digamos, en eso, montadas en eso, pero es una situación. Para tú tener un servidor donde toda la data se almacene ahí, tú necesitas galpones de servidores que necesitan estar con electricidad perenne. Y ya ahí tenemos situaciones en términos, Ahí sí es un en términos tema. Ya eléctricos. no tanto la conectividad. Exacto. Ya, Tema ya, del la conectividad garantía es de una, servicio de eléctrico. infraestructura. Garantía de servidores. Y bueno, el servidor necesita un servicio Sí. que es eléctrico. Entonces, bueno, puedo tener plantas eléctricas, etcétera. Sí, ya es eso, otra cosa, pero es un reto que hay en términos de servidores y de data centralizada. Lo otro en infraestructura son los códigos abiertos. Escuchamos, China lanzó una nueva IA y ahora está abierta, utilícenla, es gratis y todo. Entonces OpenAI sacó también una gratuita para utilizarla. El código, la IA solo se alimenta de ti, si tú la utilizas, de tu contexto. Claro. Mientras tú lo utilices, se va a alimentar y te va a retroalimentar a ti. ¿ok? Claro. De manera que necesitamos aportar códigos abiertos, open source, desde el país, para que la data del país se alimente y retroalimente y pueda crecer el contexto, que es la materia prima de la IA. Eso hoy no ocurre. No tenemos códigos abiertos en Venezuela. No. Eso no ocurre. Esa es infraestructura. Después nos venimos a la data. Y ahí viene tenemos una gran situación en la data. ¿De qué se alimentaría la IA, el contexto de la IA? Bueno, de dos grandes cosas, ¿no? La primera es del sector privado empresarial. Y Román, yo me lo paso en esto todos los días porque en la consultora, o sea, esto es todos los días, ¿no? Tú no sabes el chichero, o sea, el problema de sistemas administrativos que hay en Venezuela. Un sistemas viejísimos que no se conectan con API, sistemas nuevos que sí se conectan, pero el otro no. Adoptamos sistemas belgas, adoptamos sistemas no sé qué, emprendimientos que hacen sistemas. O sea, no hay ningún tipo de conexión, ni uno se habla con el otro. ¿Okay? Y todo esto pasa muchísimo, de manera que la data que ahí está sucediendo, es decir, los inventarios que tú puedes mover, las ventas que tienes, los precios de distintos productos, servicios, ninguno se habla con ninguno. Al menos que tú y yo hablemos y, mira, ¿cuánto estás vendiendo eso, Román? Exacto, ahí. Pero no hay, De esa informalidad. no hay data interconectada que aporte a algo como la inteligencia artificial y a los sistemas de IA. Ni ¿ok? hablar de cifras oficiales. Y ahora vamos a la data pública. La data pública, aun y cuando han habido unas mejoras, por lo menos tú vas ahorita, de hecho recuerdo fui como a la venta de un carro y ahora ya está digital, ¿no? Ah, ¿cómo no? Sí, me Exacto. pasó lo mismo la semana Bueno, pasada. esos Sí. son unos esfuerzos para digitalizar esa situación, ¿ok? Entonces, bueno, chévere, la estamos adoptando, fíjate que vamos en el proceso. Me pareció muy curioso y ahora todo es digital, porque incluso los permisos de viaje para los niños, me dice, ojalá no volvamos otra vez a tener que presentar la cédula. O sea, lo decía hasta con temor, con el Sí, riesgo de que podamos sí, volver al pasado. Sí. Entonces, esa data que ya empieza a estar digital y ese esfuerzo que está digital, bueno, ahora yo tengo que, ¿cómo interconecto esa data y cómo la hago pública? Y ahí hay una situación, la data en Venezuela no es pública. La data gubernamental, de Estado, etcétera, no se puede acceder, ¿ok? Entonces, bueno, ya eso es otro reto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se va a alimentar una IA venezolana? No hay de dónde. Hay de que tú hables en X o yo hable en Instagram y ahí esa es la data que el mundo podría tener de Venezuela. De resto no hay. ¿Ok? Esa es la segunda situación. Y la tercera es el talento humano. ¿Ok? Estas son como las bases para asentar que la IA podamos correr más rápido y subir en esos índices que, bueno, que hablabas al principio. ¿En ¿no? talento humano cómo estamos? Y en talento humano, bueno, ahí hay tres cositas en talento humano. Yo digo. Me preocupa cuando dice tres cositas, no viene tres bien. cositas. Bueno, lo primero es educarnos académicamente y universitariamente. Sí. Y la estamos adoptando. De hecho, que yo sea profesor de la Católica es una cosa que primero me llena orgullo y segundo, bueno, la Católica está adoptando eso y otras Eso universidades también. Eso es. Pero ahorita viene el segundo semestre que daré. O sea, estamos comenzando también en eso, ¿no? Y eso tiene que venir a mucho más, a mucho más. El empresariado tiene que educar a su talento. ¿Ok? Es decir, el miércoles, creo, tenemos con Movistar Telefónico un entrenamiento de 100 personas. Bueno, eso tiene que suceder con todas las empresas. ¿Ok? Porque lo que está pasando es que, para que tengas una idea, Román, en Venezuela todo corporativo utiliza Microsoft, que es Excel, Word, PowerPoint. Sí. O sea, todo corporativo tiene que pagar esas licencias para utilizarlo. Bueno, esa licencia ya trae Copilot. Y tú puedes utilizar Copilot en Excel, hacerte la vida facilísimo en Excel, resúmenes, análisis, toda la data. No lo utilizan. No sabemos utilizarla, uno, y nos da miedo utilizarla porque tampoco nos han dado el permiso corporativo de hacerlo. ¿Ok? Entonces, si hay desconocimiento de las altas directivas, bueno, ¿qué quedará de ahí para abajo? Claro. ¿Ok? Entonces, eso tiene que suceder, la educación en términos empresariales también.
Y lo último es retener al talento. Romano, ¿sabes lo difícil que es? O sea, a mí, en mi consultora, o sea, la contratación del personal, o sea, hay gente en Venezuela, sentado en su apartamento, contratado por fuera, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y ese talento sabe de ella, pero yo no lo puedo contratar aquí porque lo contrataron afuera a unos paquetes mucho mejores. Entonces, el reto de la retención del talento humano o de tener el talento humano aquí es una situación, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tres cosas y factores que te digo, si nos los ponemos a ver, por eso está la CEPAL detrás. Todo es un proceso económico detrás. Sí. Es decir, la infraestructura es un proceso económico detrás. La data, que los sistemas administrativos, procesos económicos detrás. El talento humano, etcétera, también hay procesos económicos detrás, ¿no? Entonces todo eso... Abro paréntesis solo porque me llama la atención, es nuestro invitado Gabriel Montiel Toro. Me llama la atención este curso que van a tener con la gente de Telefónica. ¿Qué tratan allí? O sea, siendo esta la realidad de la inteligencia artificial, entonces, ¿qué comparten? Específicamente cómo utilizar Copilot en Microsoft. Ahí. Porque es que la data de la empresa ya está transitando en esas licencias. Entiendo. Si tú utilizas Excel todo el día, PowerPoint todo el día, Word todo el día, imagínate que tú entras en un Word y desde la nube de Microsoft, porque ya la estás utilizando, dices, tráeme este otro archivo, dame un resumen y mételo en este, pero sin salir ni siquiera de donde estás. Ahí está en el mismo archivo. Entonces empiezas a tener inteligencia de otros archivos, empiezas a leer todo lo que tienes guardado, almacenado. Entonces, obviamente eres mucho más eficaz, o sea, tienes una respuesta mucho más válida, ¿no? Este informe al que hacía yo referencia, este de la CEPAL y otros organismos internacionales, habla de pioneros, adoptantes y exploradores. Venezuela aún está en la fase de exploración. ¿Qué necesitamos de toda esta radiografía que acabas de hacer? ¿Qué necesitamos para pasar de ese nivel explorador a adoptante? Apuntando a pionero, pero por lo menos adoptante. ¿Qué es inmediato, necesario, hoy? Infraestructura. De todo, infraestructura. Infraestructura es una de las cosas más poderosas y también permisologías en términos de la data. ¿Okay? La Asamblea Nacional ya en el 2014 aprobó un proyecto de ley, 2025 está en eso, está en discusiones, o sea, por eso te digo, la estamos adoptando y ahí vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la data... Pero ese ahí vamos, en un mundo que marcha tan rápido. No, sí, claro, es una situación. Ese ahí vamos, mañana es pasado. No, totalmente. Es paleolítico. Bueno, por eso estamos de último en ese índice. Claro. Ahora, si nos ponemos a comparar, hay gente que está debajo de nosotros, ¿no? Países que están debajo de nosotros. Pero sí, en efecto, yo creo que estamos muy dispuestos a adoptar y a ser mucho más eficaces, pero tenemos muchos retos también de país, ¿ok? Que hay que ir engranándolos y un poco empujándolos, ¿no? Uno dice, bueno, estamos de último en el índice, pero ¿qué tan atrasados? Porque tú puedes ser el último, pero estar muy cerca del siguiente. Bueno, yo te doy un datico Por favor. para que esto se entienda. Mira, ChatGPT, que es de la empresa OpenAI, que son estas herramientas que utilizamos de IA, que son de chat, tiene 800 millones de usuarios semanales activos. Perdón, para lo que necesitas un VPN. No, ¿Cierto? en el mundo. Ah, no, estaba hablando de Venezuela. Ya, Okay, y ya me voy para eso del VPN. Por favor. O sea, ChatGPT en general, en el mundo, 800 millones de usuarios semanales activos. En Latinoamérica eso es el 10-12%. 10-12% en Latinoamérica, parte de esos 8. O sea, estamos hablando de 80 millones, de 80 a 100 millones. De esos 80 a 100 millones, para que tengan una idea, Colombia tiene el 1.6. ¿Ok? Es decir, Colombia tiene alrededor de unos 8 millones o 10 millones por ahí. ¿Ok? Y nosotros estamos cerca de Colombia, pero no podemos usar ChatGPT porque necesitamos VPN y estamos dentro de los países de ChatGPT que no lo habilita, etc. Si eso no los habilitaran, fácilmente nos montamos en el medio del averaje de ese índice. ¿Okay? Ya en la adopción, y porque la cantidad de millones de usuarios utilizándola, ya va a haber una adopción mucho más fuerte. ¿Okay? Ahora, eso no quita que esa infraestructura es internacional. Eso. Que esa data es internacional. Y entonces, bueno, como país tenemos que pensar también en lo local y cómo lo hacemos más grande, ¿no? Mira, en términos de interés parece haberlo, creo que lo hay. Y bueno, por eso los titulares a los que hacía referencia al inicio de esta conversación. Del conocimiento de las bondades de la inteligencia artificial, creo que también, incluso eso, los productores del campo han venido insistiendo en la necesidad de adoptar inteligencia artificial para mejorar sus procesos. Entonces, al final, te pregunto, sabiendo lo que falta, detrás de ello que hay una decisión tecnológica, una decisión de inversión económica, un impulso político, un impulso público-privado, ¿qué hay? ¿Qué falta? Bueno, yo veo con buenos ojos del lado del Estado las iniciativas que hay en cuanto a IA.
porque también es algo que está muy penetrado en todos los estados sin distinción ninguna. O sea, China está durísimo con la inteligencia artificial, Rusia también. Creo que Venezuela está en eso, se va a ir moviendo en eso. Pero diciendo que son aliados, podría haber una ventaja comparativa. Además, sí. Y como te decía, China está sacando unos códigos abiertos, bueno, loquísimos, ¿no? Pero a la medida que tú utilices ese código abierto de China, tú estás transitando data hacia China, no hacia servidores locales. Claro. ¿No? Eso es un poco el asunto. Pero yo te diría como, bueno, ¿qué nos falta? Y en términos también un poco como de la audiencia, ¿no? Yo le hablaría al empresariado porque además ahí es donde yo me enfoco. Eduquémonos. O sea, es el momento preciso para educarnos, para saber cómo funciona, para saber cómo mi data corporativa. Uno de los grandes miedos es, Gabriel, ya va. Y mi data corporativa. O sea, que cualquiera la puede ver. Exacto. Bueno, no si lo hacemos de manera profesional, si lo hacemos con licencia. O sea, la podemos usar y podemos hacer esto muchísimo más eficiente si sabemos cómo hacerlo, y de ahí empezar a bajar el asunto en términos de nuestros trabajadores, nuestros analistas, etc. ¿Qué sectores económicos de nuestro país crees que están más interesados en la inteligencia artificial hoy? Mira, el sector de la tecnología es una locura lo que ya se utiliza la IA hoy. Podemos hacer software completos, podemos hacer aplicativos completos, podemos hacer cualquier tipo de análisis. Hace poco di en el CIAP de la Católica reclutamiento y selección de humanos, recursos humanos con IA, y es una verdadera locura cómo tú puedes contratar 300 currículum que te lleguen en un día, puedes procesarlo en horas, te tardarías días procesándolo, ¿no? Productores de radio, por ejemplo, también hemos dado cosas en el CIAP con eso. No arruguen la cara. Es decir, todo el que está analizando mucha data, toda la parte económica, los análisis, informes financieros, balances y estados de pérdida, de ganancia y pérdida. Es decir, todo eso lo podemos, si nosotros nos conectamos a procesadores con IA, la pregunta es cómo yo hago para tener esa información. Atención al cliente, cómo dar soporte, que a veces es lo mismo, tú siempre estás respondiendo lo mismo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo hago para entrenar en contexto de mi empresa a unos agentes de inteligencia artificial para que empiecen a responder de manera correcta? Eso ya se puede hacer hoy en Venezuela, Sí. pese a las dificultades que tenemos, ¿cierto? Sí, con servidores internacionales. Exacto. O al menos que tengan servidores locales y propios, ¿no? Pero entonces sí, hay unos temas ahí, pero sí se puede hacer. Cuando llegan los estudiantes a la cátedra de inteligencia artificial, ¿qué esperan? ¿Qué están buscando hoy? Mira, a mí me encanta eso porque primero cuando comenzamos el semestre de lo que hablamos es primero de la ética y del uso de la inteligencia artificial. Bueno, primero de qué se trata, qué es, Lógico, explicar claro. todo el funcionamiento, pero la Católica siempre hace mucho énfasis en un profesional que sepa qué está usando y cómo lo va a utilizar, ¿no? Porque la inteligencia artificial no se define como ético, ¿no? Es simplemente una herramienta, ¿no? La ética se la da a quien le va a dar uso. Claro, Es tu una desempeño, herramienta, claro. exactamente. Entonces, eso lo vemos ahí, pero mira, normal, el último semestre que terminé, o sea, yo casi lloré, porque después de enseñar todo el semestre, las herramientas, cómo hacer, yo doy un proyecto final, y el proyecto final es, tienes que hacer un GPT personalizado, que es como una herramienta personalizada de inteligencia artificial donde tú le das un contexto personalizado. Y bueno, hicieron algo de Parque Social de la Católica donde, o sea, metieron toda la data en el GPT y entonces tú le preguntas a un chat y te da respuesta contextual de Antímano, etcétera, de Parque Social, cruzando data, por qué los hombres o las mujeres tienen que ver con las contrataciones o no, todo simplemente chateando. O sea, yo casi me muero Qué cuando belleza, vi ¿no? eso Qué belleza. y dije, obviamente estos muchachos van a aprender demasiado rápido. O sea, ya yo me quedé, les enseñé, ya ellos deben estar más adelante, o sea. Y es algo brutal, porque lo van a obtener y ellos van a hacer que esto vaya mucho más allá. Qué bueno. Agradecido, Gabriel, por esta visita y todo el éxito con la cátedra en la Católica. Gracias, Román. Un gusto. Ha sido esta conversación con Gabriel Montiel Toro, experto en automatización avanzada de procesos, integrando sistemas con inteligencia artificial, industriólogo de la UCAP con MBA en la Universidad Latina de Panamá, profesor universitario de ESA, la Cátedra de Inteligencia Artificial en la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP. 732. El tema que sigue que lo presente Valdemaro Martínez. ¿Le parece? Habitus interpreta el texto. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.